Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto, un placer saludarles. Bienvenidos a esta edición informativa de Noticiero 12 en esta jornada de viernes. El tiempo se presenta bueno, templado diría yo, temperatura agradable a esta hora aquí en la capital del departamento de Cerro Largo. La situación es bastante compleja dada la cantidad de gente que está con la pandemia, más allá de ser grave o no la enfermedad, que para algunas personas es grave, para otros naturalmente es más complejo incluso estar en cuarentena, ¿no? Estar en su casa, encerrados durante 15 días, lo que le impide movilizarse, le impide salir a las calles de Melo, al supermercado, al almacén, a la cancha, en fin, a los lugares donde habitualmente lo hacen, al estudio, al trabajo. Eso es complejo y que naturalmente minimiza la cantidad de gente en la arteria. Tenía Parkinson el cameraman, parece. Bueno, vamos al desarrollo de las informaciones. Autoridades de primaria recibieron esta mañana las llaves de la obra del nuevo Jardín 145 del barrio Ruiz en la ciudad de Melo. El consejero de primaria, profesor Óscar Pedroso, estuvo hablando con Noticiero 2 y los demás medios que allí estaban. Una hermosa estructura realmente en el corazón del barrio Ruiz, casi en el límite con el Dársena, muy cerca de la escuela del barrio Ruiz, donde muy próximo estará también funcionando el liceo número 5. Nosotros hoy estamos recibiendo y entregando este nuevo jardín, el Jardín 145, en el cual niños que hasta ahora estaban yendo a la escuela 10 pasan a desempeñarse en este espacio, en una modalidad de jornada completa, con las distintas posibilidades que se brindan. Un hermoso espacio, una construcción que da cuenta de la necesidad de una barriada, de las gestiones realizadas por los distintos actores de inspección que se van concretando, y desde la acción conjunta, como hoy nosotros vemos, tenemos a la nueva directora del jardín y a la directora de la escuela 10 en una actividad mancomunada que da las pautas de la necesaria integración de los niveles educativos, de lo que hace al trabajo de educación inicial con educación primaria. En cuanto a obras, ¿cuáles son las que están en marcha, además de la del Liceo 5 aquí muy cerca en el departamento? Nosotros tenemos próximamente otra de las entregas, va a ser la escuela 146, que va a estar recibiendo en un formato también, una apertura en tiempo completo, a niños y a maestros que hoy están asistiendo a la escuela 11, una escuela de aprender, una hermosa escuela de jornada simple, que 6 de esos grupos van a estar pasando a la escuela 146. Y próximamente, ya en algunos meses, se empieza la obra de un jardín que también es una necesidad de Melo específicamente, que hoy se están desarrollando las actividades en el espacio de formación docente. Consejero, ¿cómo se evalúan los primeros días luego que se decretara la no obligatoriedad en la presencialidad? Bien, nosotros resaltamos que la no obligatoriedad de la presencialidad que se ha definido no es la no obligatoriedad de la educación. Y eso es a efectos de poder atender situaciones muy especiales, muy específicas, de aquellos niños que tienen dentro de su situación familiar algún contacto, no por COVID específicamente, sino contactos, pero intrafamiliar. Es a esos chiquilines que se está planteando la posibilidad de no dar continuidad desde la presencialidad. Es un tiempo muy breve, es hasta el 26 de marzo lo que se ha fijado desde Presidencia de la República, con el asesoramiento del GACHE y por supuesto las decisiones del Ministerio de Salud Pública. Nosotros entendemos que la obligatoriedad, y más hoy que justamente se está cumpliendo años del nacimiento de José Pedro Varela, reafirmamos sus principios de laicidad, de obligatoriedad, de gratuidad, de universalidad, sumamente importante, y además invitamos y le pedimos a las familias
que envíen a sus hijos a los centros educativos, que los centros educativos están en condiciones, el grupo de funcionarios, de docentes, de directores, de inspectores, ha venido trabajando para asegurar las mejores condiciones para que se esté allí en los centros educativos toda la presencialidad de todos los niños en las mejores condiciones. Aún así, en aquellos departamentos como Cerro Largo que presentan las cifras muy altas de contagios, que hay 27, 28 escuelas con contagios, o sea, ¿se puede transmitir esa tranquilidad a las familias? Se puede transmitir, nosotros tenemos un 2 y algo % en cuanto a contagios que se hayan producido dentro de los centros educativos. Esto no implica la necesaria situación que se nos genera cuando sabemos que hay un niño que es COVID, cuando sabemos que hay un maestro o un funcionario. Bueno, eso nos genera sí un cambio, porque hay una clase por lo menos que fue contacto y por lo tanto va a estar en cuarentena. Pero eso es una clase que inmediatamente la inspección departamental, las inspecciones, accionan los protocolos a efectos de asegurar que se realice la higiene en ese espacio, que no es más de 2 horas, igualmente en general se establece un turno, se inhabilita ese salón, ese espacio donde estuvieron los chiquilines, un turno para hacer una buena higiene, una buena ventilación, y posteriormente se puede restablecer. Por supuesto, esos chiquilines, esos funcionarios que son contacto de COVID, les pedimos sí. Bueno, también el consejero Pedroso estuvo hablando de que en estas horas se va a estar definiendo dónde va a funcionar, dónde se va a construir la obra del Jardín 128. Ustedes saben que el jardín, que está allí contiguo al Instituto de Formación Docente, tiene que devolver el local a Formación Docente. Hay 2 lugares posibles para ejecutar la nueva obra del nuevo jardín. Esta semana se estaría definiendo. Exactamente, nosotros estamos viendo ahora específicamente cuál sería el mejor lugar. Tenemos definido un espacio posible que daría esas garantías, pero queremos ver por las dudas si encontramos otro espacio que dé las condiciones para poder analizar cuál de esos 2 espacios. Por eso, en breve esa obra estaría empezando, digamos, en 2 meses, por lo tanto tendríamos que sí o sí ya estar definiendo cuál va a ser el lugar de emplazamiento. Bueno, y allí también hablamos con Virginia Tor, la flamante inspectora departamental de enseñanza primaria. Nos mostró el local del Jardín 145, hermoso realmente. No sé si la ubicación es la más linda. Lo cierto es que está en un lugar donde el futuro seguramente lo hará una zona linda, además ayuda a cambiar naturalmente el barrio, a que las casas empiecen a cambiar de valor, cuando las calles estén medianamente arregladas. El vecino se motiva para armar su casa, allí va a estar el liceo, en fin, va a ser una zona de mucho crecimiento, indudablemente, como es la zona norte. Nos mostró allí el patio de los juegos infantiles, tienen baldosas de goma, o sea, para evitar que cuando a un niño se caiga eventualmente pueda lastimarse. Proceso de entrega de llaves del local del Jardín 145, que es un jardín que ha habitado el local de la Escuela 10 por todos 24 años, me hacía acordar la directora. Hace 24 años que está compartiendo con la 10 edificio. Y esta es una instancia interesante, muy importante, por 2 cosas. Primero, porque tenemos un nuevo jardín, además todo equipado, muy bueno, y además por la experiencia. Es una experiencia nueva porque es un jardín construido por modalidad PPP, participación público-privada, lo que significa que este jardín, por esa modalidad, va a tener durante más de 20 años el servicio de limpieza garantizado. O sea, no son auxiliares de primaria, sino que es una empresa la que construyó el jardín, la que se ocupará de la limpieza y el cuidado del local. ¿Cuándo empiezan las clases acá? Una vez que tengamos el equipamiento de cocina, porque como este jardín va a ofrecer servicio de comedor, cuando esté ese equipamiento, que aún no ha llegado, esperemos que llegue la próxima semana, procederán a mudarse porque la gente de inicial, los alumnos y las maestras de inicial tienen un montón de cosas para cargar. No se olviden que hacen psicomotricidad, que tienen
juegos y que hay cosas para cargar, si bien está equipado hay que traer eso. Yo estoy suponiendo que después de turismo esto se va a funcionar aquí. Evidentemente con mayores comodidades que en la escuela 10, ¿verdad? Por supuesto, porque tienen mucho más espacio para los chiquitos, tienen área de juegos independiente para ellos. Obvio que hay que tener ciertos cuidados porque ustedes verán que el edificio tiene césped que están haciendo y hay que cuidar. Eso será tarea de las maestras, cómo hacer para convivir con ese césped que están haciendo. Pero bueno, una alegría para el barrio, para esta zona de la ciudad y para el jardín. ¿Es en modalidad de tiempo completo, Virginia? Digo, como hablaste que va a tener comedor. Sí, este jardín va a ser un jardín con modalidad jornada completa, así se llaman los jardines de jornada completa, y eso también esperemos que después de turismo. Significa que ahí sí vamos a tener auxiliares de la Dirección General de Primaria, que son las auxiliares del jardín, que son quienes van a preparar el alimento para estos niños. Para ello, naturalmente, hay que aumentar los cargos también de docentes y personal. No, hasta el momento no, porque contamos con los cargos ya el jardín tiene los cargos de los docentes asignados. Eso no. Lo que sí seguramente se va a hacer es redistribución de matrículas. Seguramente haya que mirar la escuela 135, la escuela 75 y la escuela 10, a ver qué pasa con los iniciales, los niños de educación inicial de ahí. Pero los niños del jardín, que están en el jardín en este momento, concurriendo a la escuela 10, todos pasan a este. Bueno, también allí hablamos con la arquitecta Laura Echeverría, la arquitecta de la educación, la que hizo referencia al Liceo 5. El Liceo 5 está también en la zona norte, es un edificio que ya está prácticamente levantado, están haciendo los revoques y toda la estructura también interna, tendrá características especiales el edificio y estará pronto este año, a mediados de este año, y comenzará a operar como liceo el año próximo. Va avanzando dentro del cronograma esperado. Es una obra que la vamos a tener concreta pasados mediados de este año, terminada, digamos, eso es lo que se prevé, lo que se estima, y sí, muy contentos, primero por estar recibiendo este jardín en el que estamos en este momento, y la obra va en marcha, el otro centro educativo que va a cambiar, creemos, la zona, que es el liceo tan esperado como decías, tanto por los docentes como por toda la población. ¿Cuáles son las características de esta obra del Liceo 5? Bueno, acá hubo una presentación que creo que estuvieron ustedes y parte de la población. Bueno, es un liceo, bueno, como lo ven, en 2 plantas, tiene una cancha exterior para educación física, bueno, además de tener las aulas, tienen los laboratorios, tienen un poco las características, es que, bueno, tiene muy pensado lo que son los espacios de circulación, espacios interiores, como para modalidades educativas un poco como más abiertas, tiene una grada que es como en el interior, en el centro, que es como, bueno, una novedad para el tipo de edificio que tenemos acá en esta ciudad, que es para, bueno, para el uso, para el relacionamiento social de los chiquilines y con los docentes, y bueno, y es construcción tradicional, también es totalmente accesible, incluso en planta alta, porque, bueno, tiene un ascensor, por ejemplo, también como diferencia a algunos de los otros edificios que tenemos de secundaria. ¿Estará pronta entonces a mediados de este año? Sí. Por supuesto que siempre los plazos dependen también después de, bueno, de las condiciones climáticas, de muchas veces, en el caso de si hubieran paros, claro, o ese tipo de cosas, a veces van corriendo los plazos, pero lo que se estima, sí. Quiere decir entonces que si todo corre bien, para el año que viene, en marzo ya comenzaría a operar. Sí, esa es la idea, tenerlo operativo ya para el año que viene. Era entonces Laura Echeverría, la arquitecta de primaria. Bueno, vayamos a propósito, que estamos hablando de temas educativos y del liceo y del jardín que se habilita hoy. Vamos a hablar entonces de José Pedro Varela. Hoy se cumple un año más del natalicio del reformador de la enseñanza pública.
José Pedro Varela, el mito, el espacio de lo sagrado, el estandarte insignia de la educación uruguaya. Todos estamos acostumbrados a reverenciar esa especie de leyenda de nuestro país, pero nos cuesta muchas veces asomarnos al hombre de carne y hueso, al gran hacedor, al gran transformador. La obra de Varela sigue viva hasta nuestros días, desde aquel siglo XIX a pleno siglo XXI, y cada día, cuando nosotros abrimos las puertas para recibir a nuestros niños y niñas, estamos cumpliendo con ese legado de Varela, estamos formando a los ciudadanos, le estamos dando una mayor, estamos ayudando a acrecentar su acervo cultural, a que vayan elaborando sus aprendizajes, y además nos vamos conociendo, vamos interactuando y vamos haciendo un camino juntos. Aquí cada maestro tiene el deber, la obligación y a su vez la alegría de transmitir a sus familias una idea de escuela vareliana, una escuela potente, una escuela comprometida, una escuela que nos emocione cada día llegar a ella para trascender, no desde lo personal, sino desde lo colectivo, trascender desde los equipos, trascender desde el hacer. La escuela es hacer, es haciendo cada día su labor desde un lugar absolutamente anónimo. Siempre me dice el maestro con dulce dejo de amor. El fundador de tu escuela se llama Varela, quiérelo. El fundador de tu escuela se llama Varela, quiérelo. Entendió que por un lado era necesario educar, hacer tomar conciencia a los orientales acerca de su propio destino y de sus actos, y de las consecuencias de sus actos. Entendiendo que la ignorancia que existía en el 90% de la población era la causa última de todos los males. La escuela la hacemos todos, la escuela la hace la comunidad, y eso es Varela en su esencia más pura. Necesitan escuelas fuertes, escuelas potentes, escuelas que integren a sus alumnos y también integren a las familias de las que ellos provienen. Y yo creo que ahí también fue lo que quiso Varela, que la sociedad hiciera suya a la institución de la escuela. Era fundamental el contacto con los padres, madres, abuelos, con toda la comunidad y con sus hijos para poder salir adelante. Laica, gratuita y obligatoria. Pero, ¿cuáles son los valores que están por detrás de esos tres grandes conceptos? Son la libertad, la igualdad, la equidad, que no es lo mismo que la igualdad, y que tiene que ver en gran medida con la confraternidad. Es decirle a todos los ciudadanos de este país: ustedes tienen posibilidades, ustedes tienen potencialidades, ustedes son los que pueden construir el Uruguay del mañana. Por eso José Pedro Varela es uno de nuestros grandes teóricos, pero además uno de nuestros grandes hombres de acción. Por eso José Pedro Varela es uno de esos hacedores en el sentido integral de la palabra, que fue capaz de llevar adelante una acción deslumbrante en materia educativa, casi increíble para los 34 años que le tocó estar en esta tierra. José Pedro, qué bien. Si viera usted qué contento me vuela por dentro pensando en usted. Si viera usted qué contento me vuela por dentro pensando en usted. Considero que el legado de Varela no es solamente honrar su proyecto educativo, honrar su obra, honrar sus ideas, sino que va más allá. Nos convoca a un compromiso actual, siempre renovado, al compromiso de poder trascender los problemas que nos aquejan hoy y mañana, cuando sea el hoy de otras generaciones. Nos convoca a tener la valentía, el coraje, la conciencia y la determinación necesarias para solucionarlos. Nos convoca a encontrar los medios, las oportunidades para hacerlo. Verdaderamente estaríamos honrando no solamente el legado de José Pedro Varela,
sino nuestra propia condición humana. Bueno, saludos entonces a los varelianos y a toda la gente que hoy está cumpliendo años. Jorge, por ejemplo, nuestro amigo Jorge, allí en Navarrete y Oribe, también está de cumpleaños, junto con Varela. Bueno, lamentamos una triste noticia, tiene que ver con el deceso del tesorero de ADEOM, Gustavo Cardoso, con 53 años, dejó de existir en las últimas horas. Su velatorio se está cumpliendo en la Organización Real Limitada, un dirigente sindical de todos los tiempos, Gustavo Cardoso, ¿no? Dirigente barrial también y que últimamente desempeñaba tareas allí en ADEOM. Vamos a la información del ámbito policial. Condenaron a un joven de 15 años, fue el que agredió al inspector de tránsito. Actuaciones tras la agresión a un funcionario de tránsito de la Intendencia culmina con la condena de un adolescente. Un funcionario de tránsito de la Intendencia fue agredido físicamente en las últimas horas mientras desempeñaba tareas preventivas en barrio Cuchilla de las Flores en Melo. El hecho ocurrido el 15 de febrero en horas de la noche, cuando el inspector circulaba en moto, siendo sorprendido por otro birrodado, con dos ocupantes, proporcionándole el acompañante un golpe de puño en el rostro, dándole luego en la cara, y los lentes de receta le provocaron lesiones en su rostro. Fugándose ambos en la moto Baggio PX 110 centímetros cúbicos de color rojo sin chapa matrícula. Alertada rápidamente la policía, llegaron a la vivienda del barrio La Salud, interviniendo a 4 personas, incautando 2 birrodados motos, uno de ellos el involucrado en el hecho. Tras varias actuaciones, los investigadores lograron establecer que 2 de los adolescentes de 15 y 17 años serían los presuntos responsables del hecho, permaneciendo emplazados. Culminando la instancia judicial, en las últimas horas, fue condenado el adolescente de 15 años como autor de 2 infracciones graves a la ley penal, un delito de lesiones personales, de acuerdo a la información, donde se le impone 3 meses en régimen de libertad a prueba, debiendo ajustarse la orientación y vigilancia del Instituto Nacional de Inclusión Social al adolescente. Bueno, otras informaciones, se cumplió ayer lo que fue la inauguración de la zafra de arroz 2021 con la presencia del presidente de la República. Al comienzo, el que lo recibió al presidente fue el presidente de la ACA, Alfredo Lago. Este sistema de riego es el de mayor capacidad de riego en área en todo el país y seguro el más eficiente. Se originó de una obra pública, es propiedad del Instituto. Ellos también entendemos que este sistema de riego, quienes lo integran, por cierto, es un ejemplo por seguir a la cual las instituciones debemos apoyar. Por ello, en nombre de Martín Arrarte, saludamos a todos los productores arroceros que hoy seguramente todos están en la tarea de cosecha. Señor presidente, ¿qué presente tenemos aquel 13 de marzo del año pasado? Realizamos allí la inauguración de la cosecha al otro extremo del país, en la colonia Mones Quintela. Fue un evento muy concurrido, gran participación de productores, respaldando los planteos de la institución y principalmente para escuchar con gran expectativa a las nuevas autoridades recientemente asumidas. La primera señal fue su propia presencia, presidente, que mucho lo valoramos desde ese entonces. Por eso, hoy también agradecemos su participación y el esfuerzo. Sabemos que es un momento particular para nuestro país por la crisis sanitaria que nos afecta a todos. Por ello entendemos que esta crisis que estamos enfrentando es la más inédita que hemos tenido, en la cual
Las medidas de los gobiernos han sido, en muchos casos, causantes de paralización de la economía. La cuestión sanitaria y su combate tuvieron como una de sus principales medidas la restricción. Por ello, valoramos la gestión de esta crisis sanitaria por parte del gobierno nacional, que ha priorizado la salud de los uruguayos. Por eso es bueno saber que varios de los que estamos hoy aquí ya nos hemos vacunado. El presidente de la República, Luis Lacalle, también estuvo haciendo uso de la palabra. Si bien arrastraba deudas, es mejor porque el gobierno decidió no aumentar el gasoil y allí hay un margen importante, además del precio especial y específico que se consigue. Es mejor porque hay una previsibilidad. El que vive del agro sabe que tiene que mirar para arriba, que tiene que mirar el mercado y muchas veces no depende de sí mismo. Pero también esa previsibilidad está dada por la capacidad de reacción del gobierno. Se reclamaba por parte del presidente la participación de Cancillería. Yo recuerdo a Guillermo llamándome, O'Brien, por un tema y salir a apagar un incendio con México. Y eso es una acción de Poder Ejecutivo, de Ganadería y de Cancillería que estuvo cerca de la jugada. Porque hay eventos coyunturales que pueden cambiar radicalmente al sector. El tema de infraestructura es un desvelo nuestro hace muchos años. Recuerdo estando en la casa de los Pinsac, la zafra pasada, la hidrovía del río Uruguay, que depende de más países, por supuesto. Estaba el senador Heinze, que yo estuve reunido un ratito en la casa de los Pinsac, que está muy jugado para que la hidrovía del río Uruguay sea un lugar de salida de los productos de Brasil. El empuje de Brasil para esa hidrovía es fundamental, obviamente el acuerdo con la Argentina. Establecimos hacer un estudio de prefactibilidad para darle real dimensión a ese proyecto, que en términos de lo que puede producir, de lo redituable que puede ser, la inversión es mínima. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Y después la hidrovía del este. Yo recuerdo hablar con productores forestales, recuerdo hablar con productores arroceros y decirme cuántos kilómetros tienen que hacer cuando tienen que cortar camino para llegar al puerto de Montevideo. Y bueno, la ecuación no da, o por lo menos la competencia con otras regiones del país hace que a veces no se invierta todo lo que se puede invertir acá. El puente de la Charqueada, ahí va a haber un cambio sustancial. Es un viejo anhelo y está en el presupuesto nacional. Hay otras rutas que quizá no sean arroceras del todo, pero que van a acercar, como es el tema de la Ruta 6. Allí hay un trabajo de infraestructura, que no solo están en el presupuesto, sino que además se habló con los otros presidentes de la República. Cuando yo estuve reunido con Alberto Fernández, le hablamos de la hidrovía del río Uruguay. Cuando estuve con el presidente Bolsonaro, hablamos de la hidrovía del río Uruguay y el compromiso de la hidrovía de las lagunas, que tiene para nosotros un freno, que la obra importante está en territorio brasilero. Entonces no podemos más que pinchar, que insistir en que se haga esa obra, que en términos económicos y para el Uruguay no es mucho, para Brasil es menos. Y allí sabemos que hay mucha gente tratando de establecer zonas portuarias en esta zona, que va a facilitar muchísimo. Esa discusión de que la soberanía es por qué puerto se sale. No, la soberanía es que la gente pueda seguir afincada en el lugar y pueda salir de la forma más barata posible. Así como nosotros sacamos carga paraguaya y eventualmente otro país, si tenemos que sacar por Brasil porque es más barato para la región este, va a ser mejor para nuestro país. Y en eso tenemos que trabajar. Entonces, nos llevamos algunas cosas, nos llevamos, sí. Bueno, vamos a señalar que el presidente de la República prometió llevar toda la lista de pedidos de los arroceros y plantearlas al Consejo de Ministros para el año que viene, bueno, no tener que escuchar reclamos. Vamos a ver qué sucede dentro de un año. Vamos a otras noticias. Vamos a señalar que hasta hoy son 27 las escuelas del departamento con casos positivos de coronavirus, tanto personal docente como no docente o alumnos. Son 25 las escuelas de Cerro Largo con casos positivos de coronavirus y personal y alumnos en cuarentena. Calma y serenidad transmiten desde la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria en Cerro Largo.
Pese al delicado panorama sanitario que presenta esta rama de la educación pública, se asegura la continuidad del proceso educativo y desde la Inspección Departamental de Educación Primaria piden calma, serenidad a los padres de los alumnos. 2 centros urbanos, la Escuela 135 y una rural, la Escuela 28 de Puntas de la Mina, están con el 100% de su personal cuarentenado, por lo que pasaron a trabajar bajo la modalidad de trabajo total, el teletrabajo. La decisión del gobierno de suspender la obligatoriedad de las asistencias a clase repercute en Cerro Largo a tal punto que por temor o precaución de sus pares, el 40% de los alumnos no concurrió a las escuelas de acuerdo a lo que se informó desde la Inspección Departamental. Aquellos niños que no concurren a clase, si bien llevan la inasistencia, la misma está justificada por el artículo 11, que establece que por la pandemia o enfermedades, el Ministerio de Salud Pública y Sanidad Escolar pueden justificar esas inasistencias como lo hizo el año pasado. De todas formas, aquellos niños que no concurren continúan trabajando con su clase en forma virtual. Otras informaciones, amigos. El transporte interdepartamental de pasajeros está en conflicto. Algunos conductores y guardas entienden que los patrones les mandan desinfectar los ómnibus, controlar, apartar a los pasajeros que tienen síntomas y ellos no están capacitados para temas sanitarios. El transporte interdepartamental se declaró en conflicto. Denuncian violación de acuerdos internos y consideran imposible cumplir con el protocolo sanitario planteado por las empresas. La coordinadora interdepartamental, interurbano, urbano e interior, internacional y turismo plantean hacer una serie de movilizaciones para poner al tanto a la población sobre la crisis que atraviesan los trabajadores. Los funcionarios consideran que es imposible cumplir con la disposición incluida en el nuevo protocolo de higiene del sector que determina que el personal de las unidades deberá aislar a aquellos pasajeros que presenten síntomas sospechosos de coronavirus y avisar inmediatamente a la autoridad sanitaria. A través de un comunicado, los trabajadores indicaron que las empresas están violando los acuerdos internos, cambios en el sistema de trabajo perjudicando a los funcionarios, abusos en el seguro de paro, despidos sin justificación, pérdidas salariales por arriba del 15% y aseguran que el último ajuste percibido fue en septiembre del 2019 y el convenio colectivo se venció en febrero. Además señalan que las empresas utilizan las cámaras de seguridad para sancionar a los trabajadores. Dirigentes de la UNOT, por ejemplo Luis Aguirre, aseguró que comenzarán realizando movilizaciones, colocando carteles en las vías públicas y repartiendo volantes en las zonas de la Terminal Tres Cruces para informar a la población. Bueno, seguimos adelante porque piden a la zona de Aceguá incrementar las frecuencias para vacunarse allí contra el coronavirus. El alcalde hizo una excelente gestión, se está vacunando en la quinta sección. Yo presenté un proyecto en el 19 de mayo de 2020, un proyecto de vivienda, con 500 firmas y un pedido de 100 viviendas, porque en Aceguá desde el 2004 no se realizan ningún plano de vivienda, y ahora como que tenemos saneamiento y eso, es más fácil lograr esto para Aceguá, que son las viviendas, que tanta gente precisa acá en la zona. Y bueno, seguimos golpeando puertas desde el 19 de mayo, después que entregué el proyecto, y no me paré nunca de contactarme con uno y con otro para que esto fuera una realidad para Aceguá. Y bueno, tuvimos la contestación ayer del director nacional de vivienda, Jorge Pierini, que me va a recibir el 23 de marzo a la hora 14 en Montevideo. Así que, gracias a Dios, vamos a tener una conversación y si Dios quiere, voy a venir con el logro de estas 100 viviendas para el pueblo de Aceguá.